Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco que hayan atendido nuestra invitación a este primer conversatorio virtual del 2022, titulado Comunidades Escolares Tejiendo la Paz y Educación para la Paz y la No Violencia, que se realiza en el marco del 30 de enero, que fue el día de ayer, en que conmemoramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. La educación para la paz es una de las herramientas principales para la construcción de una sociedad basada en una cultura de paz, la cual permitirá crear una sociedad que garantice y respete los derechos humanos, la libertad, la justicia, la democracia y la paz. En este sentido, la escuela representa un espacio de aprendizaje y formación, siendo un centro elemental para la socialización de la cultura, donde se construyen y aprenden las formas de convivencia y la validación de las creencias y prácticas que rigen las dinámicas sociales. Por tanto, la escuela es una institución básica para el funcionamiento social y resulta imprescindible que sea a través de este espacio que se den los aprendizajes y se desarrolle el análisis y la reflexión respecto a la construcción de una cultura de paz y la acción no violenta. Este conversatorio tiene la intención de ser un espacio de reflexión sobre la importancia de este día y de los objetivos que persigue, realizando un llamado a la sociedad y a la administración pública estatal para que de forma conjunta se logre la concientización de la importancia de construir una educación basada en la educación para la paz y la acción no violenta. Por tal motivo, y dada su trayectoria y amplia experiencia en la materia, nos acompañarán esta tarde, por orden de participación, o más bien aquí está en orden alfabético, Alma Patricia Glower Ávila, de la Colectiva de Cultura de Paz y No Violencia. André de Paz, del Sentidotorio de Derechos Culturales de la Hermana República de Guatemala. Azucena Ochoa Cervantes, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Claudia Ayora Vázquez, es el talento local de aquí del DIF municipal de Jalapa. Y Enrique Romero Martínez, antropólogo social. Ya una vez que hicimos esta breve introducción, quiero comentarles quiénes son nuestros ponentes uno por uno. En el caso de Alma Patricia Glower Ávila, tenemos que es latinoamericanista por la UNAM en proceso de titulación. Tiene estudios sobre la aplicación del pensamiento gandhiano realizados en la universidad fundada por Gandhi en la India. Es investigadora en innovación educativa y facilitadora en el programa de apoyo a proyectos para la innovación y el fortalecimiento de la enseñanza en la UNAM. Forma parte del Grupo de Educación Popular de Mujeres, Asociación Civil, y colabora con el Programa de Desarrollo de los Aprendizajes Significativos de la SEP. Forma parte de Macalip, Grupo de Mujeres en Tepito, y de la Red Latinoamericana de Juventudes Constructoras de Paz. Además, es integrante de la Colectiva de Cultura de Paz y No Violencia en la UNAM y, no menos importante, es madre autónoma. En el caso de Azucena Ochoa Cervantes, es doctora en Psicología y Educación por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, tiene estudios de postdoctorado en la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y dentro de esta institución participa en la licenciatura en Psicología Educativa y en la maestría en Educación para la Ciudadanía. Actualmente tiene a su cargo la Dirección de Investigación de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es fundadora del Observatorio de la Convivencia Escolar, OC, de la UAC, el cual coordina, y aparte es integrante del Comité Directivo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Es integrante de la Cátedra UNESCO de la Juventud, Educación y Sociedad y de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario.
Su investigación la dirige al estudio de la ciudadanía y la convivencia escolar a través de la promoción de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y cuenta con el reconocimiento de investigadora nacional nivel 1 por el CONACYT. André de Paz es sociólogo, artista de las inteligencias corporales y gestor cultural, consultor en diseño, elaboración y gestión de proyectos con enfoque para el desarrollo y buen vivir con sector privado, público y social. Tiene una amplia experiencia en procesos de educación y metodologías alternativas, investigación, creación y producciones artísticas con niñez, adolescencia y juventudes, y sobre todo con pueblos originarios y docentes. Actualmente es coordinador del Sentidotorio de Derechos Culturales en Guatemala. Claudia Ayora Vázquez es egresada de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Distrito Federal, bueno, en la hoy Ciudad de México. Especializada en adolescencia y sexualidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestrante en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, con más de 20 años de experiencia profesional. Es miembro fundador de la sociedad civil denominada Desarrollo Psicológico Infantil, creadora y coordinadora del programa Un Espacio para Ti, con temas de sexualidad, habilidades de vida. Es titular del programa radiofónico Tribu Libemor, transmitido por UPAP Radio, y es creadora de la red solidaria del mismo nombre, Tribu Libemor, con la cual se trabajan actividades encaminadas al bien común con más de 3,800 familias a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Actualmente es coordinadora del Programa Educativo de Promoción de los Derechos Humanos del Departamento de Desarrollo e Integración Social del DIF municipal en Jalapa. Respecto a Enrique Alfonso Romero Martínez, tenemos que es antropólogo social y educador con experiencia en la implementación de metodologías de educación para la paz en el contexto escolar. Ha trabajado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en diversos programas relacionados con promoción del arte y la cultura, así como en el INA con el proyecto de antropología jurídica e interlegalidad. Asimismo, trabajó en el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar del Estado de Chihuahua. Pues bien, estos son nuestros ponentes, son las personas que nos van a acompañar en este primer conversatorio del 2022. La dinámica, bueno, pues es bastante sencilla. Se va a lanzar una pregunta a cada uno de nuestros participantes. Van a tener un tiempo promedio de 5 minutos para responderla en una primera ronda. De ahí vamos a desarrollar una segunda ronda igual en la que participarán todos ellos con un tiempo de 5 minutos y finalmente tendremos un cierre por cada uno de ellos de 2 minutos aproximadamente y posiblemente en el intermedio tengamos una ronda de preguntas y respuestas con base en lo que nos vayan señalando nuestros audientes. Entonces, ya para entrar en materia y sin mayor preámbulo, vamos con Alma Glover Ávila para que nos comente y nos introduzca en el tema, comentándonos para ella qué es la educación para la paz. ¿Tiene la palabra, Alma? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes. están todas y todos? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Alma Patricia Glover Ávila, de acá de la Ciudad de México. Colaboro en la colectiva de cultura de paz y no violencia acá en la UNAM. Y bueno, a mí me tocó la pregunta de ¿qué es la educación para la paz? Y bueno, nosotras por acá en la colectiva, a través de varios años, pues hemos justamente practicado esta educación para la paz, esta cultura de la paz. Si bien
yo soy latinoamericanista, pero me he dedicado estos años a colaborar y a emprender procesos de paz. Entonces, pues llevándolo al ámbito educativo, que es lo que nos trae aquí el día y la tarde de hoy, en el aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi, pues creo que es importante pues recordar justamente que pues todas estas investigaciones, todo esto de la paz, pues nace justamente de estas grandes guerras mundiales. Entonces, pues partiendo de ahí, pues estamos hablando de un sistema basado en las prácticas de la violencia. Entonces, pues la educación no se escapa de estas prácticas. Y bueno, así como en el sistema político, económico, cultural, permea todas estas prácticas, ¿no? Desde el patriarcado, desde la opresión, desde la discriminación, de la violación de todos nuestros derechos humanos. Y bueno, pues todos estos proyectos a nivel nacional e internacional y a los que estamos adheridos como países, pues creo que es una gran pues misión poner en práctica esta educación. Justamente esta educación para la paz es una propuesta radical que sí propone pues ir cambiando toda la estructura, desde nuestras formas, y bueno, ya en el sistema educativo, pues sí cambiar pues desde esta educación tradicional, ¿no? Materialista, individualista y pues también como ahora se llama acá en México, ¿no? Por competencias, pues transformarnos hacia la cooperación, hacia la empatía, hacia la comunicación, hacia el hacer valer, ¿no? Y el reconocimiento de todos nuestros derechos humanos y bueno, todos los derechos que tienen las juventudes, los niños y las niñas que son con las personas con las que pues pasan los primeros 20 años de su vida en este espacio educativo. Entonces, pues es el espacio y el tiempo idóneo para que justo esta educación para la paz se permee tanto en el currículum como en la metodología de llevar a cabo pues esta educación pues en el sistema, por ejemplo, aquí en México, en el sistema de educación pública, ¿no? A todos los niveles. Entonces, creemos que esta educación para la paz sí debe de ser crítica, problematizadora, que sea como pues estos valores en concreto y que no queden pues en el aire y que pongamos en práctica justamente esta propuesta radical, ¿no? Pasar de una educación tradicional de repetición, de memorización, a una escuela, a un sistema educativo de crítica, donde todo el tiempo estemos descubriendo, ¿no? Donde sea una relación de educando, educadora, donde podamos pues construir el conocimiento, no nada más la transmisión de información. Entonces, bueno, esta educación para la paz, creemos que es muy importante pasar de la problematización de los contenidos en lugar de una repetición y memorización, tener una noción de realidad cambiante que hay que transformar en lugar de algo estático a lo cual adaptarnos, relacionarnos como sujetas, sujetos y no como objetos, tanto que los educadoras, educadores y educandos tengan papeles activos y creadores en vez de alguno de ellos que sea pasivo y receptor solamente. Fomentar el pensamiento auténtico, autónomo y crítico para dejar de lado la pasividad. Promover procesos de humanización y concientización en lugar de la deshumanización. La reflexión, la autonomía como medio para esta construcción de paz y la apropiación y empoderamiento de la propia capacidad de transformarnos, tanto personal como en nuestra comunidad educativa. Y bueno, pues sí es una propuesta radical y creo que ahora el mundo tiene esta gran oportunidad, ya que estamos en pandemia, pues de ver que no es de gratis, ¿no? Esta situación que estamos viviendo y ver pues todas estas causas y empezar a transformarnos. Gracias. Sí. Bueno, pues creo que quedó bastante clara la propuesta de que es la educación para la paz, sobre todo la cuestión crítica y problematizadora, ¿no? Es importantísimo empezar a ayudar a los niños a pensar. Para continuar con este tema, quisiéramos que Enrique Romero nos comentara
su percepción, su idea, su concepción de lo que es el otro tema que nos ocupa, que es la no violencia. Enrique, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí participando con ustedes. Un saludo a todos a toda nuestra audiencia. Y voy a ser sencillo porque, bueno, nos escuchan muchas personas. Voy a tratar de adecuar el lenguaje hacia nuestra audiencia. Fíjense, esto es muy importante. En relación a lo que nos comenta Alma, la no violencia es parte de este conjunto de valores, actitudes que conforman visiones del mundo, que conforman la educación o la cultura para la paz. En ese sentido, la no violencia es una cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? Es una visión del mundo, es un actuar, es un posicionamiento político, como lo queramos ver en esa amplitud, que rechaza a la violencia como instrumento, como medio para generar o para incidir en la justicia social. Es decir, considera que el uso de la violencia lleva a más problemas y realmente no ataca al problema de fondo, que justamente ahorita lo puntualizaba muy bien Alma, que el problema de fondo es el paradigma violento en el que se construyó, lo digo así, nuestra civilización occidental, ¿no? Es decir, estamos en una cosmovisión guerrera. Todo es guerra, la guerra de las galaxias, rescatando al soldado Ryan, miles de ejemplos que podemos poner, ¿no? Pero estamos en este paradigma. De los libros de texto de educación, por ejemplo, vean cuánto tiempo se le dedica a la cuestión de las independencias y las revoluciones. Y digamos, de todo ese trayecto histórico, muy poco se nos dice de los momentos en la historia en los que hubo paz. Es decir, ¿qué hizo la gente en ese momento de la historia para que hubiera paz, ¿no? Esa es una reflexión que también tenemos que poner y es parte del problema estructural, como lo señalaba Galtung, también de esta violencia estructural que conforma a nuestra sociedad. Entonces, me gusta la palabra radical, es decir, la no violencia es una acción radical que busca atacar el problema de fondo, que es la construcción de una cultura violenta que determina en todos sus espacios formas de actuar violentas. En ese sentido, la acción no violenta tiene diversos tipos de acciones, es decir, no es pasividad, se suele confundir a la no violencia con la pasividad y a evitar los conflictos, no es así. La no violencia, incluso los expertos la llaman, es una forma de lucha, es una forma de lucha contra el sistema a través de medios que no van a dañar al otro, al que consideramos diferente, al otro con el que estamos en disputa. Y por ejemplo, se utilizan la persuasión, la protesta no violenta, la no cooperación con el opresor, con el agresor, buscando mover al opresor, mover a la persona con la que estamos en disputa o con el grupo en el que estamos en disputa, moverlo a un cambio en su percepción, moviendo un cambio en su conducta y en su actitud hacia nosotros. Entonces, en ese sentido, la no violencia la podemos ubicar en dos grandes aspectos, en lo ético, es decir, los principios por los cuales no actuamos violentamente, que pueden ser muchos, pueden ser religiosos, pueden ser filosóficos, pueden ser, la motivación para no actuar de manera violenta puede ser diversa, ¿no? Y de una forma pragmática, es decir, pragmática se refiere a que en los hechos se elige no ser violento porque la violencia nos va a llevar a más problemas. Entonces, en ese sentido, podemos decir a grandes rasgos para el público que nos escucha que esto es la acción no violenta como parte de una de las muchas partes de lo que compone la cultura de la paz. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora vamos a tratar de conjuntar ambos conceptos y quisiéramos invitar a Azucena Ochoa para que nos comente para ella cuál es la relación entonces entre la educación para la paz y la acción no violenta con la construcción de una cultura de paz desde el espacio escolar.
Buenas tardes, muchas gracias. En principio, pues quisiera agradecer a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz por la invitación, en particular al maestro Sergio Ulises, su director, y a Pedro Lobato, quien fue el contacto para la invitación. Así es que muchísimas gracias por compartirnos de este espacio. Voy a tratar de recuperar algunas ideas que ya comentaron los colegas, la colega y el colega. Y creo que es necesario, por un lado, definir a qué nos estamos refiriendo con cultura de paz, precisamente porque la cultura de paz nos va a ir guiando en relación con la educación para la paz y las acciones no violentas. Entonces, si hablamos de cultura de paz, estamos hablando de una cultura de la convivencia y de la participación, fundada en ciertos principios como la justicia, la democracia, la solidaridad, y una cultura justamente que rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y algo muy importante, que se dedica a prevenir los conflictos en sus causas y a resolver los problemas por el camino del diálogo y de la negociación. Es decir, una cultura que asegure a todos los seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos y los medios necesarios para participar plenamente en el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, si hablamos que la cultura de paz es una cultura que se va a ir guiando por ciertos principios para lograr justamente el derecho a la paz, tendríamos que repensar justamente los enfoques que tenemos de paz. Ya hablaron hace un momento que en un inicio los estudios para la paz tenían que ver con la guerra. Sin embargo, este enfoque se ha ido transformando, porque no solamente tenemos que hablar de paz en contraposición con la guerra, sino que tenemos que hablar de paz para justamente rechazar cualquier forma de violencia, buscando las raíces más profundas para visibilizar las violencias que son ocultas, como las violencias culturales y estructurales de las que ya hablaron. En ese sentido, el enfoque de paz va cambiando desde lo que se llama una paz negativa, ¿no? Como lo que hacían referencia a esta idea de ser pasivos, ¿no? Y una paz que tiene los esfuerzos para eliminar las violencias visibles, pone sus esfuerzos ahí para eliminar las violencias visibles. Sin embargo, la paz positiva se encarga o se concentra en eliminar las causas estructurales de cualquier forma de violencia. Entonces, en ese sentido, si hablamos de educación para la paz, tendríamos que estar hablando de este proceso educativo a través del cual los miembros de una comunidad van a ir adquiriendo un conjunto de habilidades, valores, destrezas que permiten justamente actuar a favor del ejercicio pleno de los derechos de todas las personas de esa comunidad escolar. Entonces, una de las cuestiones que tendríamos que estar promoviendo en las escuelas es justamente las acciones no violentas para la resolución de los conflictos, porque aquí hay otro elemento fundamental si hablamos de los espacios escolares. Muchas veces se confunde el conflicto con violencia, el conflicto con delincuencia, el conflicto con otras formas que no necesariamente son violentas. Y por otro lado, hay conflictos que detonan en violencias por no atender las causas de esos conflictos. Entonces, si nosotros queremos que la educación para la paz sea una vía para la construcción de una cultura de paz, una de las cuestiones que tendríamos que estar haciendo en la escuela es justamente promover acciones de no violencia activa. ¿A qué me refiero con esto? A que los niños y niñas, bueno, la comunidad en general, pero yo me centro más en los niños y niñas en particular, aprendan a resolver estos conflictos, aprendan a apreciar las diferencias, ejerzan la participación. ¿Para qué? Para que puedan justamente promover y resguardar todos los derechos humanos, ¿no? Tendremos que aprender desde niños, promover en los niños y niñas
la escucha activa, el diálogo, la negociación, la mediación, todas estos elementos que acabo de mencionar son acciones no violentas, activas, que permiten justamente la resolución de conflictos para eliminar cualquier forma de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. No puedo estar más que de acuerdo con lo que comentas. Coincido totalmente que la paz no es precisamente la ausencia de conflictos, sino el atacar esas causas estructurales que provocan los diferentes tipos de violencias. En este sentido, bueno, desde tu trabajo en el DIF, Claudia, me imagino que has desarrollado muchas situaciones de esta naturaleza. Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos trabajar con las niñas, niños, adolescentes en una educación por la paz y la no violencia? Hola, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos igualmente. Saludo a quienes nos están viendo. Pues me parece sumamente interesante poder ir intertejiendo, ¿no? Todas estas voces que estamos dando desde todas las perspectivas, porque creo que es así donde se puede hablar de una educación para la paz desde diferentes ámbitos, desde diferentes visiones, lentes que se confluyen hacia un mismo objetivo. Y bueno, pues mucho lo han comentado ustedes. Creo que retomaría en cuestión de cómo trabajarlo con las niñas, niños jóvenes, pues es primero que nada, como adultos, como padres de familia, como sociedad, como adultos que estamos rodeándolos, como maestros también, pues necesitamos de cambiar nuestra visión, nuestra manera también relacional. Creo que es una de las cosas que de repente lo vemos, lo transmitimos hacia lo que se debería de hacer a lo mejor en un aula, lo que se debería de hacer en el hogar, pero son muchas las cosas que todavía tenemos que desprendernos como adultos para poder entender esto que hemos ido tejiendo con la voz de Alma, con la voz de Enrique, con la voz de Azucena, de pues cambiar los paradigmas, cambiar las formas que se están realizando las cosas en las escuelas, cambiar también la manera de ver el conflicto en distintos ámbitos y distintos espacios. Yo creo que una de las cosas que como adultos, como personas que rodeamos a niñas, niños y jóvenes, pues es pensar en que impere. Aquí tengo como varias palabritas que a lo mejor en la segunda ronda podré profundizar, pero que nos han de sonar como muy conocidas, pero no precisamente las llevamos a cabo con toda la intención de modificar los paradigmas o esos fantasmas que llevamos arrastrando en nuestro hacer y en nuestra relación. Una es la cooperación. O sea, ¿qué significa la cooperación? Lo escuchamos mucho y lo escuchamos o creemos realizarlo constantemente, pero el concepto de cooperación en la casa, en la sociedad, como ciudadanos, como en la escuela, por ejemplo, no es tan fácil, no es algo que realmente sea parte de nosotros como un actuar y como parte de un día con día, de una visión, como decía Enrique, una cosmovisión que parta de esa necesidad de pensar, dejar el individualismo y pasar a algo mucho más cooperativo, algo más solidario con la otra persona. Entonces, el cooperar nos lleva como seres humanos y como individuos a soltar diferentes problemas que se pueden dar, por ejemplo, en las escuelas, a soltar la competencia. La cooperación nos ayuda a reconocer nuestras habilidades, a respetar la diversidad de formas de ver el mundo, a respetar los ritmos de todo mundo, a respetar la diversidad que existe tanto en una familia como en mi barrio, como en la escuela. Al momento de mis actividades o las acciones que yo realizo, que yo propongo, tanto en el hogar como en la escuela, parten de esta cooperación, pues entonces incluyo más, la cooperación lleva a la inclusión, la competencia lleva a la exclusión. Otra de las cosas rápidamente, porque es como nada más un barniz, porque es difícil y profundizar, pero lo creo súper atinado y ojalá lo retomemos, la comunicación también asertiva. Digamos que los conflictos son parte de la vida, también eso hay que trabajarlo con las niñas y los jóvenes. Es parte de nuestro vivir, no bueno, no malo, simplemente es y dependerá de cómo enfrentamos el conflicto,
cotidianamente. No somos asertivos los adultos, entonces es muy difícil poder hablar de paz, de cultura de paz, hablar de ciertos cambios, cuando la forma relacional que tenemos entre humanos es muy hostil, es sin respeto. O sea, el respeto también es una de las palabras que desde preescolar nos han enseñado, pero no sabemos que respeto viene del latín respicere, que significa mirar bien, y no nos sabemos mirar unos a los otros, unas a los otros, no sabemos mirar realmente a la otra persona para poder entender a los demás. Y también tiene que ver con la posibilidad de las expresiones de las emociones, la expresión genuina de nuestras emociones. No sabemos, hombres y mujeres, no sabemos expresarlo. Muchas veces a los hombres se les ha negado la posibilidad de expresar emociones de diferentes maneras, y eso también coarta lo relacional y no ayuda a que pues todos estos cambios de paradigmas que necesitamos para poder hablar de cultura de paz se puedan dar. Así como también pues sentimientos, emociones y sentimientos que podamos abrir, ojalá lo pueda yo profundizar más al ratito, en las escuelas. Es muy difícil que se abran estos espacios de diálogo y reflexión con respecto a las emociones, porque no hay tiempo, porque no es el momento, pero eso abre la posibilidad de que realmente los chicos y las chicas, tanto en el hogar como en la escuela, se sientan en confianza en un lugar seguro para poder entonces expresar sus necesidades, expresar lo que sienten, expresar lo que necesitan, poder pues ejercer sus derechos de este tiempo. Ay, ya me pasé, bueno, seguiré. Hablando de tiempos. Hablando de tiempos, ya se acabó el tiempo, pero bueno, esas palabras las dejo en el tintero para que las podamos seguir retomando. Muchas gracias. No, al contrario, definitivamente no podemos romper los paradigmas si no rompemos los estereotipos con los que estamos creados y criados. André, ¿qué relación guardan para ti los derechos humanos, los derechos culturales, en este caso, que es lo que tú más trabajas, con la educación para la paz y la no violencia? Ya con esto cerramos esta primera ronda y creo que puedes también ser una especie de resumen. Adelante, André. Sí. Bueno, muchas gracias, Ulises, y pues sumándome con mucho afecto y cariño a esta invitación. Y bueno, tal vez solo hacer unas aclaraciones para convocar, digamos, a la palabra a través de este ejercicio y a este encuentro que la virtualidad también permite, ¿verdad? Todo lo que yo puedo decir únicamente está habitado en mi experiencia personal, pero que se cruza por lo colectivo, por las experiencias y por el valor comunitario con el que hemos convivido y que ya lo mencionaba, ¿verdad? Claudia, que es bien importante para nosotros como sentido, derechos culturales como el Sedecult, en nuestro acto más importante, desde la palabra, desde las acciones o desde la poética cotidiana, tiene que ver con nombrar la necesidad de que los derechos culturales son derechos humanos. Entonces, cuando hable de derechos culturales, me refiero a derechos humanos, o cuando hable de derechos humanos, me refiero a derechos culturales, y por ahí vamos a intentar hilar fino para amarrar, porque hablamos esto. Y claro, es bien importante entender que lo voy a hacer desde mi contexto país o territorio, lugar donde convivo, que es en Guatemala, como vos ya dijiste, pero que acudo también a abrazar las similitudes de nuestros territorios mesoamericanos, ¿verdad? Que creo que pueden tener sentido y sonar. Y esta relación, pues lo primero, y que fue el trabajo que nosotros nos propusimos y que fue tal vez esa tediosidad, pero que era clave, digamos, para entenderlo, pero llevarlo a otro lugar, era entender que los derechos humanos nos hablan en un marco fundamental de la promoción, protección y fomento, ¿verdad? Para la dignidad humana. Y ese ejercicio además dota de responsabilidades inicialmente a las estructuras de administración social, que son los estados, pero que nos da una acción, ¿verdad?, sentipensante y muy clave, ¿verdad?, sentida y posibilitada también a los seres humanos cotidianos, desde lo que nos organizamos o desde los diferentes campos profesionales y el rol que cada uno tiene. Y entonces para nosotros los derechos humanos son esas garantías clave mínimas para la dignidad humana. Por lo tanto,
¿verdad? Para activar las condiciones de vida, ¿verdad? Digna para que para nosotros tienen que ver, por ahí lo mencionó una de las compañeras, creo, el tema de valores, actitudes, convivencias o comportamientos, ¿verdad? La prevención de conflictos, ¿verdad? Y también rechazo también a que hablaba de las violencias, porque yo creo que hay que pluralizar también todos los matices que han cobrado y las formas en las que los hemos naturalizado, ¿verdad? Es que la reflexión bien importante que nosotros hicimos fue que los propios derechos humanos, y que me imagino que todas y todos, y si no, ¿verdad?, han creado en su propio marco esta categoría de derechos específicos, que ha sido entender que los derechos universales no han sido suficientes, sino hemos tenido la necesidad de crear, ¿verdad?, derechos específicos para grupos, para colectivos, ¿verdad? O como los derechos culturales, que son derechos colectivos, o, ¿verdad?, que atienden y responden a determinados sucesos que los derechos humanos han identificado en la historia del mundo, ¿no? ¿Verdad? Y que por eso han surgido. Y esos elementos son clave para entenderlos en el caso de los derechos culturales, que nosotros los nombramos como un acto de derechos humanos, que a la dimensión de observar y reconocer con detalles, ¿verdad? A través de los derechos culturales, por ejemplo, y lo dijo alguien ahí, yo creo que fue Enrique, esta idea de las guerras y las violencias sistémicas, pero también las violencias silenciosas, ¿verdad? Y permanentes que estamos viviendo, que han erosionado el tejido social, pero que no solo ha sido en lo que vivimos actualmente, sino las caras y los traumas vivimos desde nuestras abuelas, abuelos, desde no conocemos, por ejemplo, de dónde venimos, o por qué no participamos en los espacios culturales, o por qué nuestro acceso a la economía, por ejemplo, solo es extractivo y capitalista y no es basado en la colectividad. Lo dijo, creo que en un momento. Y con esto quiero cerrar esta idea, y me estaba poniendo ya aquí el temporizador también para ir apoyando, pero generar, y quiero tirar algunas emociones y sentimientos para despertar y conversar, pero que para nosotros considerar, ¿verdad?, que toda práctica que habla de derechos humanos, ¿verdad?, atrae acciones para la cultura de paz. Y que por lo tanto, ¿verdad?, activando la cultura de paz, activamos espacios de educación para la paz. Porque también los espacios de educación para la paz, claro, los centros y los procesos formativos de alguna manera formales son clave, pero que también tenemos que resignificar lo caducado que está, ¿verdad? Y los congresos iberoamericanos de educación nos lo han dicho. Los chicos y las chicas están aprendiendo por sus pares y no en los centros educativos, ¿verdad? La mayoría del porcentaje son en su convivencia con ellos, entonces es una oportunidad de refigurar. Y con ello pensamos, educación, ¿verdad? Derechos humanos, cultura de paz, educación para la paz, ¿verdad? Promueve esos espacios multidimensionales y en la diversidad, ¿verdad?, de convivencia, que rechazan esas prácticas y que son de alguna manera una contrapuesta, ¿verdad?, a esta idea que ya hablé de violencias o de, ¿verdad?, de violencias o de todo este marco contrario que son, además, aquí me quedo para irme a la otra pregunta y contarles, digamos, cómo lo pensamos ya nosotros más profundo en la acción. Muchas gracias, André. Bueno, con eso terminamos nuestra primera ronda. Quiero invitar a nuestro auditorio que si tiene alguna pregunta, alguna opinión sobre lo que se está conversando en esta tarde, con todo gusto la pueden ir poniendo aquí en el chat del conversatorio. Totalmente de acuerdo con lo que dice André. Él habla desde su experiencia en Guatemala, pero yo creo que nos aplica bastante bien en México, en Argentina, en Colombia y en todos lados. Los conceptos creo que son universales y nos aplican perfectamente a todos. Y ligando lo que comentaba ahorita André sobre los espacios propicios para desarrollar la educación, le preguntaríamos a Azucena. Para ti, Azucena, ¿es la escuela o el espacio escolar ese espacio propicio para desarrollar la educación para la paz? Sí, definitivamente. Definitivamente la escuela es un espacio, no el único, es uno de los espacios privilegiados para poder promover la educación para la paz. Yo creo que los principios rectores de nuestra educación
no nos dejan lugar a dudas, ¿no? En el artículo 3º constitucional marca que la escuela tenderá a promover una mejor convivencia entre todas las personas, pero esta convivencia tiene que infundir el respeto a la naturaleza, tiene que infundir el respeto a la diversidad cultural, a la dignidad de las personas, al resguardo, promoción y ejercicio de los derechos humanos. Entonces, con esto, la idea es que a partir de lo que se aprende en la escuela, no solo en la escuela, insisto, pero bueno, yo pienso que sí es uno de los espacios idóneos. Podemos ir contribuyendo con esta parte de la educación formal de nuestros niños para que vayan adquiriendo, insisto, estos valores, habilidades, actitudes necesarias para poder llegar a una convivencia como la que nos establece el artículo 3º constitucional. Aunado a lo anterior, yo pienso que la escuela es un espacio un espacio de desarrollo para los niños, no solo para a este tema en particular, sino un desarrollo integral de los niños y niñas. Es ahí donde aprenden a convivir con sus pares, ¿no? Salen del seno familiar, en donde conviven con ciertos adultos, a lo mejor con algunos pares, como los hermanos, los primos. Sin embargo, al ingresar a la escuela y estar en contacto con otros pares, van a ir aprendiendo justamente lo que se necesita para poder relacionarme con los demás. Entonces, si tomamos en cuenta que la escuela es un contexto de desarrollo en sí mismo, e intencionamos los valores que nuestra Constitución marca y los planes educativos a través de su currículum lo concretan, creo que podríamos tener en la escuela un lugar en donde los niños y niñas justamente aprendieran a enfrentar los conflictos, a rechazar cualquier tipo de violencia, a visibilizar, ¿no? Las violencias indirectas que muchas veces pasan inadvertidas, y entonces en relación con todo, no puede ser tratada la educación para la paz como una asignatura, tiene que ser una forma de vida en la escuela, ¿no? Y esta forma de vida en la escuela justamente implica, en primer lugar, la desnaturalización de la violencia, la visibilización de estas relaciones de poder que van, que hacen mella, ¿no? En la dignidad de las personas. Se podría estar favoreciendo la igualdad de género, ¿no? Que es un elemento fundamental también para la construcción de la educación para la paz y la cultura de paz, el aprecio por las diferencias y, insisto, esto no separado del currículum, no separado de las matemáticas, no separado de la lengua, tiene que ser en conjunto con los saberes que están adquiriendo los niños y niñas en la escuela. La escuela, por otro lado, y para terminar, es una institución del Estado mexicano. Y como institución del Estado mexicano tiene la obligación, ¿no? De promover, resguardar los derechos de los niños y las niñas. Entonces, no solo por ser una institución del Estado mexicano, sino porque sus principios tienen o deben de tender a la educación para la paz, insisto, como una forma de vida. Tiene su micrófono cerrado. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y bueno, considerando este concepto de la educación para la paz como una forma de vida, yo creo que aquí las autoridades tienen un paquete bastante grande, sobre todo si consideramos lo que se dice, ¿no? Ver a la escuela como una institución del Estado mexicano. En ese sentido, Enrique Romero, ¿cuál crees tú que sería el reto de la Secretaría de Educación Pública
para implementar y propiciar una educación de paz y no violencia en los espacios escolares? ¿Cuáles serían los retos? Yo replantearía la pregunta en plural. Es muy importante porque justamente esta pregunta atiende la cuestión estructural de la educación, ¿no? Entonces, en este sentido, el reto, y retomo lo que la doctora Azucena nos acaba de comentar, entendiendo la educación para la paz no como una asignatura teórica, sino desde el punto de vista de una vivencia. Es decir, la persona tiene que desarrollar ciertas habilidades que lo van a llevar a afrontar los conflictos de manera pacífica. No se va a lograr con una charla o con una clase de 3 horas de teoría y todo el mundo va a salir mágicamente igual, todo un diplomático, etcétera, ¿no? No funciona así la educación para la paz, ¿no? Sino es un proceso largo. Pienso yo que uno de los grandes retos de las secretarías de cultura es la implementación de proyectos de intervención educativa. Aquí la pedagogía que vamos a seleccionar es fundamental para poder deconstruir al individuo y moverlo hacia una conducta orientada a una cultura de la paz. ¿Qué metodologías? Por ejemplo, está la de Provención de Paco Cascón. La metodología de Provención plantea un proceso evolutivo, le podemos llamar así, de la persona, que lo lleva escalón por escalón a desarrollar una serie de habilidades. Y retomo el comentario de Claudia, decía que primero es la comunicación. Primero tenemos que aprender a comunicarnos de una manera afectiva y efectiva, ¿no? Paco Cascón lo pone como un primer escalón de habilidades a desarrollar. Luego de ahí nos movemos a aprender a cooperar, a tomar decisiones en consenso, en lugar de competir, para finalmente llegar a la resolución pacífica de conflictos. Entonces, este esquema nos está moviendo a construir comunidad, a dejar a un lado lo que Alma nos decía ahorita, este modelo individualista de la sociedad. Entonces, este proceso en el cual se implementa una metodología, una intervención educativa dentro del contexto escolar, es algo que se le debe apostar por parte de las secretarías de educación. Ahí está el gran problema porque la cultura de paz sí está en los currículos a nivel federal, la encontramos en educación básica, pero no se reproducen los hechos, no se reproducen en el aula porque ni los alumnos ni los docentes tienen este paradigma, tienen el paradigma anterior. Entonces, tenemos que trabajar en todo esto, pensar en la implementación de metodologías que lleven a la transformación, a la vivencia, no a lo teórico, a metodologías que nos lleven a enfrentar los conflictos de manera positiva, a generar comunidad, a generar consenso, donde en esta visión las diversidades no son un problema, las diversidades nos enriquecen. Entonces, en esta visión del conflicto, donde una parte del conflicto tiene una visión distinta a la mía, uno sale enriquecido de ese proceso. Entonces, esto es a lo que hay que apostar por parte de las secretarías de educación. Y pues citando una frase de Freire que dice, no estoy en el mundo para adaptarme a él, estoy en el mundo para transformarlo. Ese es el tipo de educación que necesitamos, crítica, como se mencionaba al principio. Es decir, crítica en el sentido de hacer visibles todas estas violencias, hacerlas conscientes y en consecuencia implementar las metodologías, las pedagogías necesarias para poderlas deconstruir en nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a llevar justamente a lo que decían los grandes teóricos del contexto escolar y del currículum, como Jorge Torres y todos ellos. Nos va a llevar a dejar de ver a la escuela como meramente una institución gubernamental, etcétera, a convertirla en una comunidad, en una asamblea, donde padres de familia, alumnos, docentes, son conscientes de su deber, de su papel y de su interacción, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto de las secretarías de educación. Ha habido trabajos que se han aplicado, por ejemplo, en términos de la metodología de prevención. Ha habido trabajos documentados de que sí genera un cambio conductual. Se han venido implementando programas y luego se mide un pre-post y se determina que sí hay cambios. Entonces, obviamente, la transformación de una cultura de la violencia a una cultura de paz se va a llevar mucho tiempo. A lo mejor ninguno de los que estamos aquí presentes, ni de los que nos escuchan, vamos a ver los frutos, pero justo vale la pena atreverse porque sí funciona. Entonces,
dejo esa reflexión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Enrique. Definitivamente esto nos va a llevar mucho tiempo, pero bueno, creo que si no empezamos a hacerlo, pues nunca vamos a lograr avanzar. Y en este contexto, Claudia, tú que has tenido ahí experiencias muy directas, sobre todo ahorita en tu trabajo en el DIF con niños, niñas y adolescentes, ¿qué estrategias recomendarías para desarrollar esa convivencia y la paz desde la educación? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, espero hacerlo rápido. Pues primero escucharlos, escucharlas y escucharlos. No escuchamos a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Todo el tiempo es como un mandato de información sin escuchar realmente cuáles son las vivencias y las realidades, la realidad vivida de cada quien. Y también algo que creo que es importante de lo que se ha mencionado es que para poder visibilizar estas violencias, apropiarnos realmente del cambio, necesitamos sentirlo nuestro como profesores, maestras, maestros, como padres y madres de familia. Necesitamos reconocer, ser sinceros con nosotras mismas, nosotros mismos, y poder reconocer que también nos atraviesan las violencias, también nos atraviesan las formas incorrectas de comunicarnos, también nos atraviesa un mundo que está lleno de violencia y de injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, para poder apropiarnos de eso, creo que se requieren espacios y redes de apoyo genuinos, amorosos, solidarios, realmente que maestras, maestros, padres de familia puedan dialogar y puedan reflexionar con respecto a lo que están sintiendo, a lo que está pasando, a cómo se maneja, porque de repente simplemente, yo he sido maestra también de escolar, también he hablado mucho con los maestros y las maestras, y bueno, no hay espacios realmente en donde pueda yo sincerarme y decir lo que estoy sintiendo y lo que estoy pasando para poder. Entonces yo quisiera preguntarle a las maestras, a los maestros, a nosotros como educadores, educadoras, sobre, ¿estamos escolarizando o estamos educando? Creo que eso es importante como para idear y crear nuestras propias estrategias. ¿Estamos escolarizando o estamos educando? ¿Estamos produciendo frustración en nuestros alumnos y en nosotras y en nosotros mismos al tener o al fijarnos expectativas irreales cuando estamos dentro de un salón de clases? Utilizamos el autoritarismo para disciplinar, el miedo, el castigo, para poder realmente hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Entablamos atmósferas de temor, de desconfianza para poder lograr nuestros objetivos, porque eso es lo que hemos vivido todo el tiempo. Entonces, si las respuestas son sí, aunque no las publiquemos, es genuino y es necesario tener esos espacios de acompañamiento, porque cuando hablamos con otras maestras, yo he tenido círculos con padres, madres de familia, con maestros y maestras, y cuando ya nos sinceramos, reconocemos el que no sabemos otra forma, otras estrategias. Enrique acaba de decir algunas cosas muy importantes, cómo diseñar nuestras propias estrategias en el contexto escolar en el que me encuentro, en el tipo de familia que tengo. Pues es necesario primero pensar en ello. Y también algo que no nos enseñan a desarrollar es la pasión. Y la pasión entendida como el interés y el gusto por hacer, por aprender y por estar. Creo que también eso, la pasión tanto en nuestros alumnos, en los chicos, en las chicas, pues abrir esos espacios también con ellos. Creo que es sumamente importante y por eso los derechos de niñas, niños y jóvenes, una de las partes importantísimas es el derecho a poder ser partícipes de estas estrategias, poder alzar su voz, escuchar su voz, que es totalmente igual de necesaria como la de los adultos, para poder desarrollar y diseñar juntos estas estrategias que nos hagan sentirnos en un lugar seguro, en un espacio seguro, que obviamente pues conlleva muchas cosas, ¿no? Todo lo que hemos hablado, pero creo que principalmente eso. Y bueno, si tengo un segundo, por ejemplo, también el poder también replantearnos en el salón de clase una forma distinta de mirar lo que sucede con nuestros alumnas y alumnos. En vez de ver siempre lo negativo, el problema, ver otras formas, las habilidades o las cosas positivas. Hay una pequeña estrategia rápida, se llama RIA para que nos acordemos, ¿no? Que significa, son reglas, ignorar y alabar. Voy a poner reglas, entre todos las vamos a poner, reglas de convivencia para que nos sintamos seguros y confiados. Voy a ignorar las cosas negativas
que suceden y voy a ensalzar las positivas. A lo mejor hay un chico que todo el tiempo está levantándose y a lo mejor le jala la trenza a la otra persona, pero es muy bueno haciendo otras cosas y generalmente todo el tiempo se le señala por la trenza que jala. Claro, obviamente tenemos que reconocer la violencia que puede existir en ello, pero hay otras formas. Pero si lo alabamos, digamos, las cosas positivas, nos empezamos a enmarcar en lo que sí sé hacer bien y si quiero llamar tu atención, la llamaré haciendo las cosas positivas y no las negativas. Pero bueno, ese es otro tema larguísimo que en algún otro momento se puede seguir trabajando. Dejo ahí mi participación para continuar. Hoy creo que lo vamos a tener que trabajar porque sí está bastante interesante el tema, ¿no? Lamentablemente, muchas veces nosotros como profesores actuamos más como dictadores que como educadores, ¿no? Y eso también es una limitante. Alma, desde tu experiencia, ¿qué acciones crees tú que se hayan implementado para promover esta educación para la paz en algunos espacios? Por ejemplo, tú que has trabajado mucho ahí en la UNAM, y en estas acciones, ¿cuáles han sido los principales logros, los principales retos y sobre todo los principales obstáculos que has enfrentado? Gracias. Bueno, nosotras tenemos varios años colaborando en la colectiva de cultura de paz y no violencia. Este proyecto nació en la Facultad de Filosofía y Letras cuando éramos estudiantes, exalumnas en proceso de titulación y pues también un grupo de personas interesadas. Entonces, pues partiendo como quien dice desde la comunidad estudiantil, como parte de la comunidad y como un actor o una actora pues importante en esta comunidad, pues empezamos a ejercer ahora sí que nuestro poder como personas, como estudiantes, que creo que eso también es un punto importante enmarcar, ¿no? Creemos justamente que esta construcción de paz, esta paz en los ámbitos educativos, tiene que ser una cooperación, ¿no? Una operación con todos y todas los actores de la comunidad. Entonces, pues algunos logros que se han llevado a cabo dentro de la universidad, que pueden ser visibles y bastante importantes, ¿no? Que bueno, hace 15 años, pues sí seguían existiendo las violencias, los feminicidios, los asesinatos, las desapariciones de estudiantes y bueno, pues las violencias invisibilizadas en la universidad, ¿no? Entonces, pues ahora ya en el año 2022, pues la legislación de la UNAM ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, apenas hace 2 años se creó la unidad de género en la UNAM, esta nueva coordinación que está llevando a cabo, pues como lo comentan las compañeras aquí, ¿no? De forma transversal, esta paz, esta cultura de paz y estas acciones, ¿no? Que van encaminadas. Y creo que también muy importante es que en la UNAM, pues si bien pues el discurso oficial ha sido, ¿no? Que ahorita ya ha estado cambiando de lo que hemos hablado, que esta paz tiene que ver con transformaciones estructurales cotidianas, políticas, ¿no? Sistémicas, también de discurso y de acciones. Entonces, pues bueno, ya existe la legislación que ahora pues ya dicta algunas amonestaciones o pues no tal cual pues tipifica los delitos, porque eso ya se tendría que pasar a otra instancia, ¿no? Institucional. Pero bueno, dentro de esto pues está la unidad de género, pues todas estas colectivas que han surgido, ¿no? Que han servido de cierta forma, colectivas independientes feministas que han ayudado a esta transformación, ¿no? Partiendo pues también de la presión a las autoridades. Entonces, pues creo que eso ha sido importante, todos estos diálogos que se han llevado a cabo, ¿no? Entre todos los actores de la comunidad educativa, donde pues están maestras, maestros, administrativos, autoridades, estudiantes, colectivas de estudiantes. Entonces creo que esto también es un gran avance, pues porque anteriormente, aún con todos los movimientos estudiantiles y sociales que ha habido en la universidad, pues este tipo de conversaciones, ¿no? Y
y de cooperación con todos los actores, pues ahora se ve más visible. Entonces, pues se ha pasado del discurso justo de eliminar, ¿no? En esta gran casa de estudios de México, pues eliminar todos los tipos de violencia. Y bueno, uno en especial que pues sí está pues en muchos espacios educativos, pues es la violencia de género y el abuso de poder por parte principalmente de los académicos y académicas. Entonces creo que estas violencias que han sido visibles y que justamente se han nombrado, ¿no? Se ha alzado la voz, se han visibilizado y pues de cierta forma están en proceso de desnormalización. Creo que también es importante, ¿no? Creo que todos estos procesos, que si bien son procesos de mediana y larga duración, ¿no? Estamos hablando de procesos históricos, donde pues esta estructura, esta jerarquía en la educación, pues ha estado un poco, pues, transformándose. Algunos obstáculos que también vemos, pues es pues en sí la misma estructura que también pues existe, ¿no? Es una estructura de muchos años que pues si bien está la voluntad política, pues no es tan fácil así cambiar de un día a otro, pero creemos que hay gran potencial y sí se están haciendo, ¿no? Otro obstáculo que pues es muy importante, pues es el presupuesto. O sea, para todo esto se necesita y creemos se necesita presupuesto asignado, se necesita mucho mayor apoyo en todos los sentidos de la institución para que pues todo el sistema educativo empiece a transformarse a todos los niveles. Y bueno, creemos que también hay unos grandes retos en la universidad, como es justo pues también parte de la voluntad de todas y de todos los actores de la comunidad para que empiecen a cooperar, ¿no? Y pasemos justo de esta paz negativa, ¿no? De esta paz de solo decir no a la violencia y pues ya yo estoy en paz y estoy tranquila, justamente a esta paz en acción, ¿no? A esta paz que aún así también, como lo decía Gandhi, esta no violencia es más violenta, ¿no? Porque es confrontativa, es empezar a romper esas estructuras, empezar a cooperar, ¿no? Empezar a ser parte de esta comunidad, de esta sociedad y participar, ¿no? Escucharnos y pasar a acciones. Gracias. No, gracias a ti. André, la misma pregunta, pero desde tu experiencia en el Sentidotorio de Derechos Culturales, ¿qué acciones se han implementado allí para la educación para la paz? ¿Qué logros has obtenido ahí en el Sentidotorio? ¿Cuáles han sido tus principales retos y los principales obstáculos que has enfrentado? Sí, bueno, para seguir tejiendo sobre las que los compañeros y las compañeras están nombrando y que en la experiencia, pues creo que también a nosotros nos hacen mucho sentido. En la intervención anterior hablaba del referente en los derechos humanos, que es la promoción, protección y fomento, ¿verdad? Eso lo teníamos claro que era una misma acción motivadora para hacer los derechos y promover los derechos culturales y fomentar los derechos culturales, pero nuestro proceso surge inicialmente de una investigación además que hicimos, ¿verdad? Que identificó lo que la guerra, ¿verdad? Y sobre todo el genocidio que vivió este territorio generó en este espacio, pero también la violencia cotidiana, ¿verdad? Que vivimos, silenciada y que de alguna manera hemos naturalizado, desde los microespacios hasta lo más macro. Creo que Claudia lo dijo y nos parecía muy interesante. Un punto a favor era que el equipo del Sentidotorio teníamos en común y verdad, sobre todo y con las chicas, porque además todo el equipo está en su mayoría integrado por mujeres, ¿verdad? El proceso clave que teníamos era que primero veníamos todos del mundo de la cultura y de las artes. Veníamos de un mundo profesional de la investigación y me gustó mucho la idea de pasión que dijo, que era una forma de activar la dimensión de la cultura de paz. Y eso es algo que te atrae desde el mundo de la cultura y de las artes, porque te sensibiliza y te toca el tejido, ¿verdad? Y todo lo que eso es. Y con eso, pues planteamos un propio método y nosotros trabajamos a través de 3 líneas: la investigación, la información y la ineducación. Así es como se activa el
Investigador de Derechos Culturales. Pero hago mucho énfasis en el prefijo in porque es una metodología de ideas para la acción que tiene que ver con incidir, incitar, intransigencia o hasta estar dentro de la cultura, tomando prácticas de lugares o de espacios, ¿verdad? Que son interdisciplinarios, ¿verdad? Que son diversos culturalmente y que ponen en práctica la multiculturalidad. Y con eso no quiere decir que es una receta y que es fácil, pero que nos parece a nosotros indispensable una práctica de cómo tenemos muchas otras formas de transitar y lenguajes para habitar. Y entonces así convocamos los derechos humanos con especificidad en los derechos culturales y que entonces, pues me gustaría en lo que estoy hablando ahí, si me ayudan para enseñar y que enseñen nuestro sitio web, nosotros nos denominamos un centro sociocultural digital. ¿Verdad? Pueden visitarnos, es www.sentirlasculturas.com, pero lo primero que hicimos fue agenciarnos de educadores, de diseñadores, de pensadores, de creadores, para hacer ese lenguaje complejo algo cotidiano, algo que fuera participativo, algo que fuera comunitario, ¿verdad? Algo que se sintiera, algo que fuera fácil. Pero también, por ejemplo, todo lo que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web es que todos los espacios son participativos. Los protagonistas son las y los que quieran activar los derechos culturales en sus espacios. Y ese fue un ejercicio clave también para nosotros. Uno de los logros en este proceso que nos hemos encontrado es avanzar y que eso es bien importante, ¿no? En el propio ejercicio, porque digamos uno de los retos y que también nos encontramos, ¿verdad? Desde la cultura de paz y la educación para la paz, por ejemplo, acá desde el 96 se firmaron los acuerdos de paz, pero aún así seguimos viviendo y probablemente, por ejemplo, los indicadores de violencia aquí muestran que en nuestro país mueren más personas por actos de violencia, por ejemplo, que en un país en guerra, ¿verdad? Literal, aparentemente en un país que firmó la paz. Uno de los aspectos más interesantes que hemos estado haciendo con esta metodología, con esta propuesta que tenemos, es también encontrar espacios de empatía, avanzar lentamente con espacios de empatía. Bueno, les invitamos a que nos sigan en redes, donde, por ejemplo, todas nuestras campañas tienen de protagonistas a agentes y espacios culturales, ¿verdad? Y a personas que viven la cultura desde diferentes dimensiones y espacios. Pueden encontrarnos como @cdcultgt. Estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y pueden ver cómo cobran vida esas acciones. Pero uno de los retos también que nos hemos encontrado en este proceso es que vamos muy lento y nuestros procesos de gestión, y lo dijo alguien por ahí, son autónomos independientes para poderlos hacer. Entonces, esto nos condiciona a que no podemos tener todavía un alcance masivo. Y el encontrarnos en estos espacios nos ayuda para que haya validación, para que haya trabajo y empatía, y para que también reconfiguremos. Los obstáculos que tenemos es la desinformación, sobre todo, que hay sobre los derechos humanos y la criminalización que se les genera a la propia acción de los derechos humanos. Porque entonces, cuando llegamos a un espacio educativo, ¿verdad? Desde sus diferentes dimensiones, pero hablamos de derechos humanos, ¿verdad? La diversidad, y por ahí alguien lo dijo, se toma, ¿verdad? Como tiene una capacidad tergiversada que nos parece tan madura, pero que de manera interesante a través de los lenguajes culturales queremos propiciar. Y que también otras problemáticas como la discriminación y el racismo creemos que son clave y que debemos ir entendiendo y reconfigurando, ¿verdad? Que en el marco de la diversidad pueden ser clave. Y esas son algunas acciones que solo hablo de manera general, pero que les invito también a que conecten y a que vean. Por ejemplo, creamos nuestro propio proceso formativo, que es un diplomado también, que se llama ABC de los Derechos Culturales, pero que toca metodológicamente el corazón, por ejemplo, de la educación para la paz, ¿verdad? Como paradigmas de acción, pero también convoca la práctica de los derechos humanos como la sombría. Y bueno, me quedo ahí para respetar el siguiente espacio, pero les motivo a que nos googleen, toquen y pongan ahí que nos opinen. Gracias a quien ayuda a compartir el sitio. Sí. Gracias, André. Bueno, pues hemos terminado nuestra segunda ronda. Tenemos aquí una pregunta general para todos. Hemos visto la idea de todos respecto a este tema de lo que es la educación para la paz y la no violencia en espacios escolares. Pero bueno, hay que ponerle el cascabel al gato y tenemos que ver
¿Qué papel deben asumir los gobiernos, la sociedad civil, la academia para la construcción de una cultura de paz desde la educación y la no violencia? Ahora sí, ¿quién dice yo? Tenemos 2 minutos cada quien para ir cerrando nuestro conversatorio. Pues si gustan, yo empiezo para que rompamos Adelante, el hielo. doctora. Adelante, doctora. Bueno, yo pienso que una de las cuestiones más importantes que hay que tomar en cuenta es la articulación que debe haber entre las distintas instancias de gobierno. Porque regularmente, así como criticamos que en la escuela tenemos una educación individualista, eso se traduce también en el trabajo que se realiza desde diversas instancias. ¿A qué me refiero? Cada instancia tiene su programa, por decir el ejemplo en el que estamos, de Educación para la Paz, ¿no? Y las acciones específicas que van a realizar en el espacio escolar. Entonces, a la escuela llegan y bombardean de diferentes acciones y como ya lo habíamos comentado, no, la educación para la paz no se promueve con una plática, no se promueve solo con un taller, o sea, son acciones, digamos que se agradecen, pero yo pienso que si estuvieran articuladas estas acciones en las distintas instancias, creo que el impacto realmente lo podríamos ver a un mediano plazo y no estar, a mí me parece que es desperdiciar esfuerzo y recursos cuando tenemos un programa que atender desde diferentes instancias. Me parece que es uno de los retos más importantes. Otro de los retos yo creo que es justamente asumir esta postura crítica de que la superación de cualquier tipo de violencia no solamente tiene que ver con responsabilizar a la escuela de la educación para la paz. Todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales, de educación formal y no formal, somos responsables de la educación para la paz. Entonces hay que asumir esa postura crítica al respecto. Otro elemento a mí me parece que es el superar esta cultura adultocéntrica. Ya se ha comentado aquí algunas cuestiones, ¿no? Dar la palabra a los niños y a las niñas y junto con ellos y ellas poder ir planeando estas acciones o los programas de trabajo. Y eso tiene que ver también con contextualizar las prácticas. Tenemos que ver que cada escuela es un mundo y como tal hay que tratar de entender cuál es su contexto, entender cuáles son sus necesidades, sus intereses y sus inquietudes al respecto de las propias intervenciones que se pueden promover. Por otro lado, yo pienso que un elemento fundamental también es la formación docente, tanto de los docentes de formación inicial, los profesores que están formando para ser docentes, como la formación continua de los profesores, porque generalmente se les habla desde fuera también, ¿no? Se les dice qué es lo que en qué se deben de formar, cómo se deben de formar y en qué momento hacerlo. Entonces, a mí me parece que hay que recuperar la voz de los docentes para, junto con ellos, también crear un programa de formación que responda a sus necesidades. Muchas veces se les habla desde el papel de expertos para poder decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y se despersonaliza totalmente las posibles intervenciones. Bueno, lo voy a dejar aquí para ser respetuosa con el tiempo. ¿Quién más dice Yo quiero continuar porque quiero Sí, Claudia. hilar lo que acaba de decir tan puntualmente Azucena, porque también quisiera yo poder darle la voz, o sea, la propuesta de darle la voz a niñas, niños y jóvenes y que no tengamos miedo de hacerlo. En muchas ocasiones al hablar o al decir que demos la voz y abramos esos espacios de reflexión con la voz de niñas, niños y jóvenes, nos da miedo que se nos vayan a subir a las barbas, diría mi abuelita, y eso ya tiene que estar cambiando. Y una propuesta muy, muy interesante, la quiero dejar ahí porque yo sé que muchas maestros y maestros nos están viendo y a veces sí nos quedan las ganas de decir, bueno, ¿y cómo le hago, no? Hay muchas cosas que hacer. El papel, obviamente, de gobiernos, de la sociedad civil, de la academia, pues son muy grandes. Yo me quiero centrar en el papel que cada una y cada uno podemos hacer
en nuestros propios contextos. Y entonces la sugerencia es hacer asambleas. Desde el programa educativo de promoción de derechos humanos del DIF municipal, hemos todo el tiempo, insistido en que los niñas y niños conozcan sus derechos. Al momento de conocer sus derechos, también saben que tienen poder su voz, pueden apropiarse de esa necesidad de expresar y de verbalizar lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren. Las asambleas de clase son espacios destinados a expresar exactamente eso, emociones, a hacer sugerencias, a reconocer los problemas, a buscar medios para la resolución, para planificar, para posibilitar la realización de cosas en conjunto. También permite la organización en cooperación de varias cosas en clase y contribuye sobre todo, y es muy importante, a una práctica de una democracia directa en la escuela. Y eso es como la semillita que nos va a llevar a cambios de paradigmas posteriores. Creo que esta realización de las asambleas de clase, que son propuestas de hace mucho tiempo de Freinet, de un educador importante, Freinet, pues es una manera, una puesta en común de no tener miedo a esas voces, de al contrario, aprender a resolverlas todos juntos, en donde el alumnado tiene la voz y no es el educador el que realmente dirige todo, y es una manera también de gestionar los conflictos y permite el intercambio de ideas que creo que es necesario entre profesoras, profesores y niños, niñas y jóvenes. Y era de 2 minutos, entonces lo dejo aquí para que mis compañeros puedan cerrar. Sí, gracias, Claudia. Enrique, André, Alma. Sí. A ver, Enrique. Retomo un poquito lo que mencionó Azucena. Justo hay un concepto en la teoría de educación para la paz y de cultura de paz, que es el concepto de redes de paz, ¿no? Creo que debemos estar apostando a la articulación institucional, que justamente nos va a llevar a construir estas redes de paz, las cuales, con este pensamiento o inteligencia colectiva que genera la articulación institucional, podemos generar solución a problemas muy puntuales que experimentan los centros escolares en relación a la violencia y justo a la implementación de metodologías, de intervenciones educativas necesarias que nos van a llevar a la paz, ¿no? Entonces, retomando este concepto de que cada quien puede hacer desde su trinchera algo, ¿verdad? Es muy importante porque hay un teórico de la educación que se llama Henry Giroux. Él habla de que el aula, o sea, el sistema puede estar mal, ¿no? Pero él dice, el docente en el aula tiene un pequeño espacio de poder, le llama en inglés parcela de poder. En esa parcela de poder, el docente puede deconstruir o puede ir en contracorriente a la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo extrapolo este concepto a los espacios, a las trincheras de cada institución, y si sumamos todos los esfuerzos, pues podemos construir esta cultura de paz. Pero tenemos que cambiar este paradigma de que cada institución hace lo suyo y no se mete con la otra también, ¿no? Porque es parte de este individualismo, ¿no? Es decir, buscar esta articulación institucional, porque justamente es un esquema de cooperación, que es lo que nos pide el paradigma de cultura de paz. Y lo cierro ahí. Gracias, Enrique. ¿Tiene aquí levantada la mano André? Sí. Sí, adelante, André. Bueno, gracias, Ulises. Y yo le sumaría en lo que han dicho los compañeros, una de las ideas que nosotros dialogábamos, pues en términos de los gobiernos nos parece indispensable que recordemos la responsabilidad, ¿verdad?, que tienen de acudir a sus mandatos. El tema de los derechos humanos le compete naturalmente, ¿verdad?, a los gobiernos o a los estados, ¿verdad? Y que recordarles eso, aunque parezca obvio, es importante, porque algo bien importante, acá hay una palabra que utiliza muchas veces a los funcionarios, ¿verdad?, a las personas que trabajan en el sector público, de decirles las personas que están a cargo de, ¿verdad? O la autoridad, cuando realmente son funcionarios públicos, ¿verdad? Y están al servicio de las personas. Y yo creo que eso tiene que ver con recordar un mandato, y ese mandato tiene que ver con corresponsabilidad social, estatal, del rol que juegan, ¿verdad?
Por ahí también hay una lectura que decía, ¿verdad? Muchas veces decía, tenemos los estados que nos merecemos y es un poco duro, pero hay que ver entonces quién está no asumiendo, ¿verdad? La parte que le corresponde, pero que hablamos nosotros de acá, que va acompañada, ¿verdad? De lo humano y lo profesional para llegar a esos lugares. A buscar, aunque sea complejo, ¿verdad? Y ya lo dijeron por ahí, el trabajo en conjunto en clave de política pública para trascender. Y eso nos parece bien indispensable, ¿verdad? En estos procesos, donde los diferentes liderazgos, ¿verdad? Deben de ser convocados y como lo decía, lo dijo Azucena y lo dijo Claudia, y hay que combinar, creo yo, esas dos dimensiones, porque no es tomarse una horita y otro el espacio, sino más bien cada uno en su espacio acudir a lo que tiene. También otro acto que nos parece indispensable en lo que hemos aprendido es también a veces acceder, ¿verdad? Y activar de otras formas las dimensiones propias de la cultura de paz, ¿verdad? Porque creo que eso es una lección importante donde a veces damos un paso atrás, aportamos más, ¿verdad? Existiendo. Tomar casos, ¿verdad? Cargos y procesos en lo que somos capaces. En el caso de la academia, nos parece bien importante, el lugar donde estamos, hablar de una academia accesible, comunitaria y diversa, lejos del estatus y de los ejercicios rebuscados, que sí tenga sus procesos que siguen siendo importantes, pero que busquen, ¿verdad? Ir yo vengo del mundo de la danza y yo les digo corporizar y de alguna manera, ¿verdad? Transitar, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? Que se nos hace y lo somatizamos. Para nosotros es clave, en el caso de sociedad civil, hacer un proceso o hacer una sugerencia y activar también desde ahí, ¿verdad? En una sociedad civil previamente organizada, apropiada de sus legislaciones, hablada en clave de procesos y con propuestas, ¿verdad? Que vayan dirigidas, orientadas a esta planificación, que no es fácil, pero que nos parece clave. Y claro que lo dijo alguien por ahí, creo que necesitamos hacer estrategia y proceso y no más actividades, ¿verdad? Pero eso es algo bien importante que creo que no todas y todos hemos aprendido, pero que debemos acompañarnos para hacerlo. Y yo con la propia sugerencia que ustedes hacen y con el proceso que valorábamos con el sentidotorio, además de los gobiernos, la sociedad civil y la academia, también nos parece indispensable convocar a la propiedad privada, ¿verdad? Como un actante indispensable y que genera, ¿verdad? Y que debe de asumir procesos y que tiene otros lugares, ¿verdad? De incidencia y que con ello los llamamos también. Y me quedo aquí. Muchas gracias, André. No sé si Alma quieras agregar algo más antes de entrar a los comentarios y preguntas. Sí, gracias. Bueno, pues nada más para la palabra que me viene esencialmente es cuál es el papel que debemos tomar, pues un papel activo. Creo que justamente la no violencia, ¿no? Para construir esta paz tiene que ver con la acción, con el movernos, ¿no? Con el empoderar a nuestro cuerpo y también poner el cuerpo en la lucha, ¿no? En esta lucha desde la academia, desde el sistema educativo, desde la formación, creo que es súper importante. Entonces, también en este sentido, pues, nosotras en la colectiva creemos que es súper importante la formación continua, ¿no? Creemos que este proceso educativo es un proceso, pues, infinito, inacabado, y en este sentido, pues la educación para la paz es algo que se debe de ir construyendo, ¿no? Desde las entrañas, desde la estructura, hasta las prácticas cotidianas, ¿no? Desde cómo nos nombramos, desde cómo hacemos visibles, cómo nos empezamos a relacionar de manera diferente. Y bueno, pues nosotras en la colectiva siempre estamos en la propuesta de seguir formándonos, ¿no? En todos los niveles, de manera horizontal, lo más posible que se pueda. Y bueno, pues un dato curioso también es justamente ahora que hemos también trabajado con maestros de secundaria del Estado de Nuevo León en la SEP, es que, por ejemplo, el 70% de las maestras y los maestros no han tomado un curso sobre cultura de paz. El 60% de las maestras y los maestros, ¿no? Por ejemplo, a nivel secundario, que estoy hablando específico, pero pensémoslo a nivel nacional, en todos los niveles educativos, el 60% no han tomado un curso sobre perspectiva de género. Entonces, las principales violencias que estamos viviendo en México y que, bueno, que son las más visibles, pues es la violencia de género, por ejemplo. Entonces, creemos que esto es súper importante. Si estamos hablando de que tenemos que cambiar este paradigma, tenemos que cambiar nuestras prácticas
educativa, nuestras prácticas sociales, prácticas cotidianas, desde lo personal, lo interpersonal, hasta lo masivo, tenemos que siempre estarnos pues transformando en este sentido de una reeducación, ¿no? De deconstruir estas prácticas desde la violencia, que son, pues, las traímos, como que dicen, el tuétano, ¿no? Es nuestra forma de ser, pero creo que es bien importante esta formación. Y bueno, pues ahora también estamos trabajando con la Escuela Nacional Preparatoria y también creemos que es súper importante desde chiquitas, desde chiquitos que estamos en la escuela, pues vivir esta educación para la paz, vivir esta cultura de paz en la práctica todos los días. Y bueno, pues los invitamos a este conversatorio para seguir igual compartiendo este miércoles a las 5 de la tarde a través del Colegio San Ildefonso para platicar sobre qué es esta tercera armonía, qué es la no violencia en México. Gracias. Gracias a ti, Alma. Y ahí está la invitación para todos los que nos están ahorita siguiendo a través de este conversatorio. La tercera armonía, el miércoles 2 a las 5 de la tarde. Tengo por aquí algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo. Cintia López nos comenta, hablar de la educación para la paz también implica repensar los procesos de evaluación fundamentados en una aproximación desde la competencia. Si algún exponente pudiera profundizar en este punto y si hay alguna reflexión o sugerencia que identifique, es importante tener en mente, para promover esta cultura de paz. Ciarisol comenta, muy interesante todo, solo que es complejo. Todos los involucrados debemos sintonizar en la promoción por la paz, pero no solo en la teoría, sino en la práctica cotidiana. Se requiere atender la salud mental, práctica de valores en la vida cotidiana. También se necesitan psicólogos en las escuelas. Mucho trabajo en conjunto, pero desde nuestro espacio laboral, personal y familiar, ser promotores de paz. Laura Tadina García dice que es muy oportuna esta iniciativa de educar en la paz. Celebra la iniciativa, ya que nunca como ahora se ve tan necesaria esta educación para la paz. Y tenemos aquí algunas preguntas. Pregunta Adriana Perea, ¿cómo generar comunidades escolares que promuevan entornos de convivencia para la construcción de paz? ¿Cuáles serían los principios básicos? Si alguien quiere responderle. Pues yo empiezo y si quieren las colegas complementar. Yo pienso que una de las cuestiones es cambiar una postura reactiva por una postura formativa y preventiva. ¿A qué me refiero con esto? Decía yo hace un rato, en la escuela se promueve el que no se presenten los conflictos, ¿no? Y los reglamentos sirven más para controlar que para formar. Entonces, me parece que uno de los elementos fundamentales es afrontar el conflicto, visibilizar la violencia y transformar las relaciones a través de este afrontamiento asertivo de los conflictos. Ya decíamos hace un rato acerca de las acciones no violentas activas, implicaría entonces estar fomentando el diálogo, la escucha, la empatía, la solidaridad, el respeto, en fin. Entonces, me parece que un elemento fundamental, una clave podría ser justamente el cambiar el enfoque de prevención de la violencia por construcción de paz. Y eso tiene todo un trasfondo metodológico que implicaría no centrarnos en el afrontamiento reactivo del conflicto, sino la transformación del conflicto. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales que podríamos pensar para hablar de crear convivencia basada en una cultura de paz. Y otro elemento fundamental y que ya se ha comentado a lo largo de todo este conversatorio es impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes. Eso es una urgencia porque a través de la voz de los niños y niñas es que podemos también construir otro tipo de relaciones.
Y eso implica también pensar nosotros como adultos, nosotras como adultos, ¿qué concepto tenemos de niño y niña? ¿Qué concepto tenemos de adolescente? Porque atrás de ese concepto está el cómo nos estamos relacionando con ellos. Entonces, otro elemento que yo pondría sobre la mesa es, como colectivo docente, ¿cómo estamos concibiendo a los estudiantes? ¿De qué manera estamos pensando que ellos y ellas puedan participar en esta construcción de la cultura de paz? Bueno, eso es lo que yo podría aportar en este momento. No sé si los colegas. Bueno, Hola. Bueno, sí, se cortó. A ver. Adelante, André. Bueno, tal vez por ahí una de las preguntas para aportar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Azucena y me parece súper bien. A mí tal vez me gustaría motivar o provocar una de las preguntas que hablaba sobre, ¿verdad?, estudios o estos procesos de dónde se comprueba y todo esto. Y desde muchos lugares nosotros hemos habitado, ¿verdad?, o tenemos referentes y nuestra propia metodología está habitada ahí. Y me encantaría además motivar, pero el ejemplo, digamos, por ahí ya mencionaron a Freire, ¿verdad? Que es un referente y todos los estudios a partir de él, que mucha gente ha hecho, prueban todo el trabajo, ¿verdad? Que tiene y cómo cambian estos contextos, ¿verdad? De todo lo que se hace. A través, por ejemplo, de la investigación-acción, nosotros tenemos de referente a Fals Borda y todos los trabajos que se han hecho también, que súper valiosísimos y que por ahí tenía que ver con la pregunta de hacer comunidad, que nos parece bien importante, son súper inspiradores y motivadores desde circuitos universitarios, clases de preescolar, metodologías del espacio público, que son una belleza. Y creo que, digamos, también para la dureza y si nos queremos ir a los procesos, Boaventura creo que es un referente también y los ejemplos y todo el trabajo que la gente ha desarrollado, que son básicos, digamos, y que te motivo, pero la persona que preguntaba que lo podamos hacer, en nuestro sitio web tenemos un espacio que se llama Sentidoteca, también donde pueden encontrar muchos procesos, manuales y metodologías para quien quiera hacerlo, ¿verdad? Y que puede ayudar. Como para ir intercambiando eso, también hay ahora espacios y ojo porque las redes son bien importantes, hay grupos en redes, en Facebook, en Twitter, hasta en TikTok, ahora hay gente que habla de pedagogías, de metodologías de educación para la paz, que es bien importante y que los pueden seguir y hasta nos pone ejercicios individuales, diarios y cotidianos, pero que bueno, esa pregunta me motivó y quería como provocar eso. Y tal vez al equipo que está por ahí, un ejemplo que además yo quisiera poner, y si pueden poner en los comentarios un link de un video que nosotros tenemos, que es el ejemplo de cómo, por ejemplo, teníamos nosotros una macro investigación sobre derechos culturales que fue mediada con un sector que fue el artístico cultural y que se transformó en un formato de 2 minutos a través de la voz de una rapera que se llama Rebe, que nos sirve para jugador en espacios, ¿verdad? Para hacer intercambios y procesos. Y si lo pueden compartir, genial. Y ahí me quedo. Sí. Bueno, creo que ¿cómo se llama? Ya contestó aquí André la pregunta de Miguel. Ya matamos 2 pájaros de un tiro. No sé si alguien quiera comentar algo sobre esas 2 preguntas o pasamos a la siguiente. Yo creo que la siguiente va orientada más bien a Claudia. Dice Santiago Miranda, propiciar y proteger la paz en la escuela requiere de cambiar paradigmas acerca de visibilizar la violencia entre los adultos que trabajamos con niños. Pregunta, ¿cómo se pretende generar este cambio de paradigma? Posteriormente hace una segunda pregunta que va más o menos ligada. Dice, ¿se puede cambiar el paradigma al analizar lo que la ciencia nos dice de cómo aprende el cerebro para promover una cultura de paz? Sí, definitivamente. Tenía yo escrito la pregunta de Santiago precisamente como para intervenir. Me parece muy, muy interesante. Pues yo creo que primero es reconociéndolo, ¿no? O sea, necesitamos, el primer paso es ya reconocer que existe una violencia entre adultos y que ese entorno violento escolar provoca que, digamos, se haga una bola de nieve y continuemos replicando la violencia y no podamos, pues, hablar de cultura de paz. Entonces, al momento de reconocerlo, creo que tiene la premura de abrir espacios de reflexión,
O sea, tanto buscar acompañamientos que puedan abrir esas reflexiones o generarlos entre nosotros mismos. Creo que Andrea acaba de decir cosas interesantes, importantes. Implica que nosotros nos responsabilicemos y accionemos, como también dijo Alma hace rato, ¿no? La acción nos lleva a investigar, a buscar la información, a buscar las personas, a buscar el acompañamiento. El reconocimiento de eso nos hace entonces movernos del lugar, y el movernos del lugar significa entonces, sin miedo, crear esos espacios y hablar de ello. Hablar de una forma obviamente positiva, enfrentarnos al conflicto de una manera positiva para poder entonces cambiarlo y acompañarse, porque sabemos que existe, entonces me acompaño junto con otros maestros y maestras para poder entonces modificar mi entorno de aula. Hay un libro maravilloso que se llama Aulas que ríen, ahí se los dejo como también de sugerencia a maestras y a maestros, porque nos da miedo divertirnos en el aula pensando que resta nuestra autoridad. Y yo creo que también entre maestros y maestras nos da miedo divertirnos porque pareciera que no es formal o perdemos autoridad con los demás. Entonces, pues el reconocimiento nos hace accionar y es modificar y es buscar esas opciones, ¿no? Ahí sería como de forma rápida. Bueno, pues yo creo que ya abusamos mucho del tiempo aquí de nuestros ponentes. Pues no me queda más que darle las gracias a los 5 por su valiosa participación. La verdad es que los conceptos que nos han compartido son bastante valiosos, yo creo, para toda la audiencia. Una vez más, a nombre de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Gobierno de Veracruz, les quiero agradecer a ustedes su participación. Alma Patricia, Andrea, Azucena, Claudia, Enrique, un infinito agradecimiento por parte de todos los que colaboramos aquí en la dirección. Ahorita que estamos aquí proyectando los reconocimientos que en estos días les haremos llegar a cada uno de ustedes en agradecimiento por habernos acompañado ese día. Dice la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, otorga la presente constancia a Alma Patricia, André de Paz, Azucena, Claudia y Enrique por su destacada participación en el conversatorio virtual Comunidades Escolares Tejiendo la Paz, Educación para la Paz y la No Violencia, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección, Jalapa Enrique, Veracruz, a 31 de enero de 2022. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias a todos los que nos acompañaron también. Muchas gracias también de este lado, muy amables. Gracias, buenas noches. Gracias. Encantado de Doctora. conocerlos, conocerlas.